Muy buenas tardes. Ahora en Historia y Legislación de los Trabajadores de la Salud vamos a continuar con la unidad número 2 que habla sobre normativa parte general. Acá vamos a ver o tratar de entender entre todos los distintos tipos de leyes federales, nacionales y provinciales, y los criterios para distinguirlo. Para esto vamos a tener presente el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que habla sobre las competencias de leyes que puede dictar el Congreso Nacional, y el 121 también de la Constitución Nacional, que habla del poder no delegado al Congreso Nacional que lo conservan las provincias. Estos artículos los van a encontrar transcripto en el texto de la unidad, por eso no los agregué a esta diapositiva. Dictadas por el Congreso Nacional tenemos legislación común y ordinaria, Código Civil, Comercial, Penal, Minería y del Trabajo y Seguridad Social, y las leyes modificatorias y ampliatorias que reglamenten su ejercicio. O sea, no solo el código como cuerpo de artículos que ustedes pueden ver cuando ven un código, sino también todas las leyes que tienen que ver con esas materias que dictan el código. El Congreso Nacional también dicta leyes especiales, como son ley de nacionalidad, bancarrotas, quiebra, concurso preventivo, falsificación de monedas y documentos públicos del Estado, y las que son del juicio por jurados. Y también leyes federales que son dictadas por el Congreso Nacional y que no son ninguna de las mencionadas arriba, ni leyes especiales ni legislación común, cuya competencia es exclusiva de la justicia federal. La propia ley siempre indica eso. ¿Cómo nace esto? Las provincias se fueron incorporando al Estado Nacional después de 1810, 1819 y en adelante hasta 1853 y 1860, y tenían que delegar, para incorporarse, parte de su autonomía. Estos determinados temas que iban delegando los trataría el Congreso Nacional en el marco de un Estado federal. Así delegan en el Congreso Nacional las provincias, la facultad de dictarse los códigos civil, comercial, penal, minería, y lo van a aplicar los jueces según las personas o las cosas se encuentren dentro de su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, un divorcio, que es materia del Código Civil, si son personas que viven en Río Negro, será un juez o una jueza de Río Negro que va a aplicar esa ley. Si, por ejemplo, robo dentro de la Universidad Nacional, por más que yo sea un ciudadano rionegrino, la justicia federal va a intervenir por la jurisdicción federal propia que tiene la universidad. También el Congreso Nacional dicta leyes propias, son las leyes nacionales o llamadas también leyes generales. Estas leyes generales se van a aplicar en los territorios nacionales, capital federal, hoy va desde 1994, hoy llamada Ciudad de Buenos Aires, y en las dependencias del Estado Nacional en las provincias y en el mundo, como las embajadas. Así, por ejemplo, si yo quiero desempeñarme como enfermero dentro de una zona delimitada como territorio nacional, por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, tengo que atenerme a la Ley de Enfermería Nacional, por más que esté dentro de la provincia de Río Negro. O lo mismo si quiero el gabinete de enfermería lo tengo dentro del ANSES, dentro de la FIP, dentro de la Universidad Nacional. También tenemos un tercer grupo de leyes que son las llamadas leyes federales, que tienen que ver con temas muy especiales y sensibles a la población. Por ejemplo, la ley de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, defensa nacional, medio ambiente, navegación, aduana, servicio de inteligencia nacional, que van a regir para todo el territorio de la Argentina, pero aplicadas por los tribunales federales, exclusivamente los tribunales federales. La pregunta nuevamente es, profe, yo estudio enfermería,
¿Para qué me sirve esto? Esto lo que nos resulta importante es para distinguir dónde se va a aplicar cada ley a los efectos de saber si me impacta o no en lo que ella me manda a hacer o no hacer. Por ejemplo, una situación que estamos viendo en estos días. El presidente de la Nación, en el marco de la emergencia por COVID, dicta decretos con carácter de ley nacional. Vale agregar que estos decretos son porque el poder legislativo no estaba funcionando. Acuérdense del mes de marzo, lo único que funcionaba era el poder ejecutivo con el presidente a la cabeza y dictaba decretos de necesidad de urgencia. Estos decretos tienen fuerza de ley y luego son como refrendados o aprobados, digamos, por la legislatura, por el Congreso, una vez que se vuelven a reunir. Estas leyes que son, estos decretos que son con carácter de ley, que son de jurisdicción nacional, no se aplica directamente en la provincia. Por ejemplo, la duración de cuarentena, los comercios que cierran, abren, y dentro de ese decreto también va a dictar normas de carácter penal, que sí se aplican directamente en las provincias. Por eso que hablamos del 75 inciso 12, de los códigos. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que los códigos, código penal, civil, si bien son dictados por el Congreso Nacional, se aplican directamente esas leyes en las provincias? Por eso, si un decreto nacional tiene un contenido de ley nacional, pero también un contenido de ley común, como son los códigos, la parte del contenido de ley común se va a aplicar directamente en la provincia. En cambio, la parte de la ley nacional se va a necesitar que la provincia haga un decreto, ya sea para adherir a esa normativa, entonces la incorpora dentro de la provincia y se aplica, o un decreto similar. Acá en Río Negro se dictaron decretos similares. Porque, digamos, políticamente hay que alinearse con Nación a los efectos de que se pueda cumplir en todo el país estas cuestiones tan graves que se están viviendo con el tema de la cuarentena. Y el carácter penal de decreto, si ustedes lo buscan y lo ven, es por ejemplo la aplicación del artículo 205 del Código Penal, que es de la propagación de enfermedad contagiosa. Eso es aplicable directamente. Entonces las provincias adhieren a la normativa nacional o dictan su propio decreto. Políticamente se alinea con Nación y dictan decretos similares, pero en lo que respecta al Código Penal se aplica directamente en la provincia. Recuerden entonces, en Nación se dictan leyes, en la provincia también. Quien las dicta en Nación es el Poder Legislativo, que son los legisladores, que está compuesto por una Cámara que tiene diputados y senadores. La provincia dicta leyes, también las dicta el Poder Legislativo, pero acá, por ejemplo, en Río Negro, tenemos un sistema de una Cámara sola. Por eso se llaman solamente legisladores. En la provincia de Buenos Aires es bicameral también, y hay diputados y hay senadores. En Nación también se dictan decretos, que los dicta el Poder Ejecutivo, el presidente, y en la provincia también se dictan decretos, que los dicta el Poder Ejecutivo, el gobernador o la gobernadora en este caso. Ahora vamos específicamente a meternos en lo que es la parte de interpretar una ley. Ya estuvimos hablando de cómo distinguir las distintas leyes y para qué nos sirven, y ahora vamos a interpretar las leyes. Para esto vamos a ver una serie de conceptos previos, que lo importante, más de repetir el mismo texto que yo les pongo, es entender qué es lo que dice el texto. Una ley es una regla o una norma jurídica que se dicta por autoridad competente, habíamos visto recién el Poder Legislativo, de cada sitio en particular. Puede ser nación como puede ser provincia. Tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en consonancia con la justicia. Para esta materia, ley es aquella dictada por el Poder Legislativo nacional o provincial.
¿Cuáles son las características de una norma legal? En este caso, una ley. Son obligatorias. Esto implica que todos y cada una de las personas las deben respetar y cumplir, incluso cuando éstas estén en contra de su propia voluntad. Son impersonales, porque las leyes no son creadas para aplicarse a una determinada persona, sino a un número indeterminado de estas. Acá hay que hacer una salvedad. Hay un determinado tipo de ley, que son cuando el Poder Legislativo otorga una pensión, que lo otorga por ley, que sí va dirigido a una determinada persona. Pero son casos muy abstractos, son muy raros, pero existen. La ley también es abstracta. Se dice que las leyes son abstractas porque aplican a todos los sujetos, se aplican a todos aquellos casos que recaigan sobre los supuestos determinados en la norma, lo que implica un número de casos no establecidos o no particularizados. Por ejemplo, la ley de divorcio se va a aplicar para todos aquellos matrimonios que deciden divorciarse. No se aplica para uno solo. Por lo tanto, el número en el cual se puede llegar a aplicar es indefinido porque no sabemos cuántos matrimonios se van a divorciar. Son permanentes porque estas son formuladas con carácter indefinido y permanente, o sea, para que duren en el tiempo. Solo pierden la vigencia cuando son subrogadas, abrogadas o derogadas, a partir de leyes posteriores. Subrogadas son cuando son puestas a un costado. Derogadas es cuando una ley específicamente dice que deroga otra ley. Y abrogadas es cuando se dicta una norma, no dice que deroga otra ley, pero al ser posterior la está derogando. Estos términos, igual subrogadas, abrogadas o derogadas, no se los voy a preguntar. Simplemente de permanente quiero que entiendan de que son hechas o pensadas para que duren en el tiempo. Eso es lo más importante. El resto yo lo agregué porque por ahí lo pueden ver en algún lado, pero me parece más importante el carácter permanente es eso. Es pensar que las leyes son para que duren en el tiempo. Generales son las leyes porque son aplicables a todos aquellos individuos que presenten las condiciones determinadas en ellas mismas. Vamos a los decretos, que dijimos que era una actividad que es desarrollada por el gobernador en la provincia o el presidente en nación. Es una facultad del Poder Ejecutivo. El decreto es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. En realidad está compuesto por normas. Reglamento se refiere a cuando el decreto está hecho para explicar una ley, ¿sí? Pero en realidad los reglamentos también son normas. En términos jerárquicos se considera que un decreto tiene rango inferior a una ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si el poder legislativo es la mayoría de la gente representada por el pueblo, dicta una ley, luego por un decreto no se puede modificar esa ley, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. A los fines de la asignatura, el decreto es aquel dictado por el o la presidenta de la nación, el o el gobernador de la provincia. También, como vimos las características de las leyes, tenemos las características más comunes de los decretos. Decretos son generales porque no tienen un destinatario específico. Por ejemplo, cuando se reglamenta la ley de ejercicio profesional de enfermería o se declara de interés provincial una actividad deportiva como el canotaje, no va dirigido a algo específico, sino es a todo el universo que cae sobre eso. Particulares cuando sí van determinado a una cuestión específica, como puede ser contratar una empresa o ratificar un contrato de locación de servicio con determinada persona. Tenemos los decretos reglamentarios de leyes, que es cómo se aplica la ley, cómo explico la ley para que se pueda aplicar. La redacción no puede crear o expresar aquello que la ley no dice. Supongamos que una ley viene a decir
Las personas mayores, las personas que cumplen 18 años adquieren su mayoría de edad. Un decreto reglamentario puede decir, se puede conducir a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque se puede conducir a partir de cuando se es mayor de edad. Otro decreto reglamentario, se puede comprar una casa a partir de los 18 años. Pero lo que no puedo hacer es, mediante un decreto, decir, se es mayor de edad en esta provincia a partir de los 17 años o 16. Ahí ya estamos violentando lo que es una ley. Vamos específicamente a interpretar una ley. ¿Qué es interpretar una ley? Aplicar a una ley, o un decreto, o una resolución, una disposición, esos conceptos de resolución, disposición, mensaje, están todos en el apunte que yo les subí. Aplicar a una ley, entonces, un caso concreto. Yo tengo una situación y en base a esa situación tengo que buscar cuál es la ley que aplico. Cuando interpreto una ley, entiendo y le doy un significado. Y ese dar un significado es lo que a mí me permite establecer si se aplica o no al caso concreto. Interpretar, buscar el sentido y el valor de la norma, de esa ley, para medir la extensión precisa y apreciar su eficacia. Las leyes se interpretan en armonía con el resto de las otras leyes, o del conjunto de leyes, y tienen sustento en una ley superior en jerarquía. O sea, esa base de esa norma siempre va a terminar en la Constitución. Vamos a un ejemplo. Provincia de Río Negro, yo tengo la ley 3487, que es el Estatuto del Empleado de la Administración Pública rionegrina. Entonces el artículo 50 me dice, cuando el agente fuere elegido para desempeñar un cargo electivo de representación gremial, no retribuido por la entidad respectiva, o sea, la entidad gremial, tendrá derecho, el agente, a la percepción íntegra de sus saberes y demás beneficios que gozare en actividad, mientras dure su mandato. ¿De dónde viene este concepto? ¿Sí? Lo voy a ver, si se acuerdan cuando vimos en la anterior unidad, el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, cuando habla que los trabajadores que por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, ¿sí? Y tendrán derecho a gozar de la licencia automática sin goce de haberes. Tienen derecho a la reserva del puesto y a ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo, digamos, cómo hago para entender lo que me quiere decir el artículo 50 de la 3487? ¿Y cómo aplico el caso? Yo tengo un delegado gremial, por ejemplo, que me viene a pedir una licencia o me viene a preguntar si puede tomarse una licencia, ¿sí? En el sentido de la licencia gremial. Yo le digo no, porque la licencia gremial es para aquel agente que fue elegido para desempeñar un cargo electivo de representación gremial, no para el delegado, que es el que tiene que estar en el trabajo. Y si quiero mayor explicación, me voy a una norma superior, que es el artículo 48, que es en realidad la ley de asociaciones sindicales, en donde en esa ley de asociaciones sindicales me va a decir cuáles son las características de esta persona
para que ocupe un cargo electivo de representación gremial. Y si quiero ir a una norma más superior, me voy al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, bajando en jerarquía, Constitución Nacional artículo 14 bis, artículo 48 de la ley 23.551 y artículo 50 de la 3487. Bueno, espero que haya sido bastante explicativo. Eso al menos es la intención con las cuales yo hago estas diapositivas y las paso a video para que las puedan adelantar, atrasar, manipular como ustedes mejor les sirva para entender. Obviamente están los canales, el correo electrónico o el mensaje a través de la plataforma, y si hay que volver a hacer otra diapositiva, volvemos a hacer para explicar. Así que estoy a su disposición. Y desde ya, muchas gracias por su tiempo y por su atención.